Canal CNC. De sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bueno amigos, primero que todo, muchas gracias por estar en sintonía de CNC Jumbo Canal 22. Hoy en este su programa Charlas Comunitarias. Y invitándolos a que nos sigan por nuestras redes sociales CNC Jumbo Canal 22, por Facebook Live, Giovanni Alfonso Lora CNC Jumbo, por YouTube CNC Jumbo Canal 22 y en televisión por cable Operador Legón Comunicaciones, transmitiendo desde Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca. Innegable que hay que tocar el tema de todo lo que viene aconteciendo con el problema de Estados Unidos y la inmigración. Pero para entender este problema y antes de asumir posiciones que no corresponden a la realidad, hay que tener en cuenta que según las leyes de los Estados Unidos, el inmigrante ilegal para ellos es un delito. Por lo tanto, lo consideran las personas que entran ilegalmente como personas que están delinquiendo. Esa es la ley de allá. Basados en eso, obviamente que ellos hacen unas deportaciones donde en muchos países, y de pronto no es el caso de nuestro país, también cae mucho delincuente. Ahora, ¿para qué están las vías diplomáticas? Porque es que a través de las cancillerías es que se debe tramitar las quejas, las protestas y darle altura a esta discusión, y no por medio de un trino en un lenguaje que no es diplomático, que es retador, un lenguaje populista, calentando ánimos y hablando de una dignidad que no se le dio a nuestros nacionales por parte del mismo gobierno. Si bien es cierto los Estados Unidos hacen esta deportación, es el gobierno colombiano que le tiene que dar la dignidad a nuestros compatriotas, recibirlos con amabilidad, con cariño, acogerlos, y no simplemente en un momento de arrogancia negarle la entrada y hacerlos devolver y someterlos a ese escarnio, porque eso sí es someterlos al escarnio. Deja mucho que desear. Pero aparte de eso vienen las consecuencias de ese lenguaje retador que afectan a más de 50 millones de colombianos. Entrar a decir y a competir con los aranceles, con quitar visas, es un despropósito. El mayor aliado económico de Colombia son los Estados Unidos. Quererse poner el presidente a la altura de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, es someter al pueblo a la decadencia, porque basta mirar el per cápita de estos países, es pobre. Finalmente, un mandatario debe asumir una posición no por sus ideas políticas, ideológicas o de adoctrinamiento, no por sus egos, no por sus vanidades, no por sus egocentrismos. Debe pensarlo es en el beneficio de más de 50 millones de colombianos. Si no, estamos mal, porque justificando lo que está justificando, finalmente no le importa al pueblo. Vale la pena reflexionar. La dignidad se la tenemos que dar nosotros mismos los colombianos a los compatriotas que vienen deportados. Darles amor, darles solidaridad. Viene el otro tema, grave también, y es el tema del Catatumbo. Y ahí también tiene mucho que ver cómo se está manejando ideológicamente o con qué alcances se está manejando este tema, donde finalmente más de 42.000 desplazados, donde el gobierno sacó de estos territorios la presencia de las fuerzas militares,
donde algunos casos presuntamente manipulados los mismos habitantes expulsaban de sus territorios a los soldados de forma denigrante. Y se le entregó el dominio a un grupo. Y este grupo, al tomar posesión de ese territorio, obviamente no va a permitir la llegada de otros grupos a disputarle esos negocios que se manejan allá. Ya sacaron el Estado, pues tampoco van a permitir que llegue otro grupo. Y viene esta confrontación tan terrible entre estos dos grupos armados, generando miedo, temor, zozobra, masacres. Echarle la culpa a gobiernos anteriores, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos digan que es que son de los otros? Si es que actualmente el gobierno es de izquierda, no es de derecha. El gobierno actual ya va para 2 años. ¿Y hasta cuándo va a asumir sus responsabilidades? Donde muchas ciudades están carnetizando los grupos armados a los habitantes. ¿Qué hay detrás de eso? De ese fortalecimiento de grupillos al mejor estilo de los colectivos. ¿Será que lo que se rumora es cierto? Y es que está creando un grupo apoyado en la violencia para perpetuarse en el poder. Porque es que llama la atención cómo poco a poco se han ido quitando subsidios, cómo el alza del combustible, cómo el costo de vida, cómo la salud está en deterioro, cómo los subsidios de vivienda fueron sacados totalmente y mucha gente quedó a merced de los bancos, porque esos subsidios que les quitó el gobierno lo tienen que asumir las personas. Ni se diga pues el tema de la educación, donde se están quitando valores y se está ganando espacios, donde el principio de autoridad se le ha ido quitando a las fuerzas militares. Y ahí detrás de todo eso, ya los agitadores de universidades, de los sindicatos, ya no hablan, nos están matando. Y hasta este momento las masacres se han triplicado, los desplazamientos, los reclutamientos. Hace poco veía yo un video de las personas que fallecieron en el Catatumbo, combatientes, eran unos niños. Pero nadie les protesta, no se escucha a los senadores que anteriormente se desgarraban las vestiduras y ahora guardan silencio porque supuestamente están sentados a la mesa. Entonces, ¿realmente les interesa Colombia o les interesa el poder? Es ahí donde hay que hacer la reflexión. Llegar, por ejemplo, este señor Diosdado Cabello, mostrando su total respaldo a estos grupos y estuvo a 5 minutos de la frontera de Colombia. 5 minutos. Y se reunió con el ministro de aquí a discutir qué. Seguir apoyando a los grupos armados para ir fortaleciendo el foro de Sao Paulo. Realmente a través de esto se quieren apoderar de lo que es América Latina, de lo que es Colombia. Son llamados de alerta. Porque si hablamos de paz total, antes se está generando más violencia. Anteriormente decían, es que los gobiernos anteriores eran guerreristas. Y entonces ahora, ¿cuáles son los gobiernos guerreristas? Entonces el gobierno ahora es guerrerista porque ni aun siendo sumiso ha logrado imponer la paz, pero se ha permitido que los grupos crezcan y lleguen a territorios donde antes fueron expulsados. Es una reflexión nomás. Dios ponga su mano poderosa sobre nuestra Colombia y que no tengamos que al día de mañana llorar el haber permitido la destrucción de la democracia. Anteriormente, las personas luchaban y mucha gente trabajó en empresas
aprendieron un arte y formaron sus propias empresas. Y hoy en día muchos empresarios, muchos, nacidos de los barrios pobres. Eso no se puede perder en Colombia. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Canal CNC. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia.